Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy día retomamos la materia del curso. Vamos a profundizar en los aspectos de la arquitectura. En particular, vamos a centrarnos en la arquitectura X86. Ya, la clase pasada, la clase del martes, vimos una especie de barrido a alto nivel sobre lo que significaban las arquitecturas de computadores, cómo se dividían, las características más importantes de cada una de las dos grandes divisiones que tenemos en las arquitecturas de computadores. Por un lado, con respecto a a la microarquitectura, en particular a la memoria, tenemos la arquitectura von Neumann y la Harvard. Von Neumann, una memoria para todos, Harvard para todo, perdón. Harvard, una memoria para instrucciones y otra memoria para datos. Y por el lado de la ISA, de las instrucciones, teníamos la subdivisión entre ISAs del tipo RISC e ISAs del tipo CISC, donde RISC eran ISAs sumamente simples, sencillas, con pocas instrucciones, con instrucciones simples además, eh, lo que hacía que el hardware con que se puede implementar esa ISA fuese muy pequeño desde el punto de vista de cantidad de transistores, mucho más eficiente desde el punto de vista de consumo energético, lo que lo hace además ideal para dispositivos móviles. Por el otro lado teníamos las ISAs del tipo CISC, que eran más complejas, con más instrucciones potencialmente, instrucciones más complejas que toman más ciclos, distinta cantidad de ciclos entre instrucciones, ¿ya? Todo esto requería hardware más complejo para poder manejar esto, que si bien tenía el efecto que estos computadores con ISAs, o procesadores en realidad, con ISAs del tipo CISC son más rápidos, ¿ya? Son menos eficientes desde el punto de vista energético. Pueden ser eficientes, pero son menos eficientes que las CPU, perdón, que implementan una ISA del tipo RISC, ¿ya? Por lo tanto, las ISAs de tipo CISC son típicamente usadas en computadores de escritorio, ¿ya? En servidores también. Y cuando me refiero a computadores de escritorio, me refiero también a laptops. Ya los laptops tienen una batería suficientemente grande para que dure harto la pila y poder alimentar a este tipo de CPU. ¿Okay? Y eso fue más o menos a grandes rasgos lo central de la clase pasada. Vimos un poco de ejemplo con respecto a la ISA y la microarquitectura del computador básico, pero hoy día nos vamos a centrar en una arquitectura distinta, una arquitectura muy utilizada en la práctica, que es la arquitectura X86, que la gran mayoría de nosotros en este momento estamos ocupando para el computador, principalmente los servidores que ocupamos para el trabajo, no así para los dispositivos móviles. ¿Ya? Esa es una diferencia. Acá estamos en los dispositivos móviles, se ocupan ISAs principalmente del tipo ARM. ¿Ok? Ya, entonces antes de sumergirnos en el apasionante mundo de la arquitectura x86, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario de la clase pasada? Nada al parecer, nada. Ya. Em, vamos, eventualmente vamos a ir tocando temas de la clase pasada a medida que avancemos en esta, así que no hay problema si me interrumpen o preguntan por el chat para ir complementando eso o llenando vacíos. ¿Ok? Partamos entonces. Vamos y por si acaso las slides ya están puestas en el sitio de ahí en la noche por si quieren revisarlas antes, aunque en realidad uno no, creo que no saca mucho, o sea, tienen que ser complementadas con la clase, en el fondo, no, verlas solo como que uno no saca nada. ¿Okay? Da un poquitito de historia, no necesariamente de Intel o de la arquitectura x86, sino que de la computación digital. Y vamos a ver a lo largo de estas slides que están completamente amarradas la una con la otra. ¿Ok? Entonces, la computación digital tuvo su, entre comillas, nacimiento alrededor de 1830, con lo que se llama la generación cero, donde se creó, propuso o empezó a usar este aparatito que tenemos ahí en la slide. ¿Alguien reconoce qué podría ser eso? Pensando en computación digital. ¿Un relé quizá?
un relé, exactamente, súper bien, Rodrigo. ¿Ya? Este es un relé, ¿ya? Lógicamente en la slide se ve un poco más grande, etcétera, sigue siendo un tamaño razonablemente pequeño. Y el relé, como vimos, podía ser utilizado como un interruptor. Los relés pueden ser ocupados para bastantes más cosas, pero en el contexto de la computación digital, a nosotros nos interesa ocuparlo como un interruptor, como un 1 y un 0. Nosotros ya sabemos cómo ocuparlo. O sea, si yo les paso a ustedes una cantidad infinita de relés y suficientes cables, digamos, ustedes eventualmente van a ser capaces con la materia del curso de construir un computador. ¿Ya? Ahora va a ser horrible la cantidad de pega, el tema de los contactos eléctricos, ok, ¿ya? Sí, y puede que uno nunca llegue a buen puerto con eso, pero potencialmente uno podría hacerlo, ¿ok? Bueno, los relés son alrededor de 1830, pero se materializaron en un computador de verdad digital, ¿ya? Recuerden que antes de esto, como les conté en la clase sobre Shannon y Boole, antes de que se ocuparan los relés para este tipo de computadores, los computadores eran analógicos, ¿ya? Manejaban señales continuas. Luego cambiaron a digitales en que yo tengo señales discretas, ¿ya? Para representar las cantidades o los datos en realidad. Y bueno, en 1941, ¿ya? Chuta. Ya, denme un segundito. Que encontré una pequeña pifia en la slide. Denme un segundito. Bueno, pero les puedo seguir contando por mientras sobre el Z3. El Z3, que ya vamos a volver a ver la slide. De hecho, la voy a poner al tiro. El Z3 fue el primer computador digital, ¿ya? Construido completamente con... Ahí deberían estar viendo, ¿no? Fue el primer computador digital, ¿ya? Completamente digital, ¿ya? Y además el primero completamente programable, ¿ya? Y esto fue un cambio notable, porque los anteriores computadores, aparte de ser analógicos, no eran programables completamente, ¿ya? Entonces este fue un cambio impresionante, ya el poder escribir programas, perdón, para un computador, poder ejecutarlos, ¿ya? Era algo bastante impresionante. Si bien el tamaño es bastante grande, nadie se imaginaría ahora llevar este mamotreto para la casa y decir, oh, mira, tengo un computador nuevo, ¿ya? Ni siquiera en un lugar como una universidad o un centro de investigación, ya uno diría, mira, acá tengo solo un computador y presentar esto tan grande. Para el momento fue algo realmente notable. ¿Ok? Y esto fue en 1941. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Los cambios que generó este tipo de poder de cómputo en la Segunda Guerra Mundial fueron bastante impresionantes, aunque en realidad se empezó a ocupar más al final de la guerra, este tipo de herramientas. ¿Ok? Ya, eso es 1941. Ahora, retrocedamos levemente desde el punto de vista de las herramientas para el año 1900, ¿ya? Donde tenemos, digamos, la generación 1 de interruptores. ¿Alguien reconoce qué son estos elementos que están en la slide? ¿Tubos de vacío? Tubos de vacío, exactamente, ¿ya? Los tubos de vacío, si bien en cuanto a su construcción y para lo que se pueden ocupar, son súper distintos a los relés, ¿ya? Sirven para muchas cosas, procesamiento de audio, filtrado de audio o de señales en general. Se pueden ocupar también como interruptores, ¿ya? Y tenían la gracia que no eran electromecánicos como el relé, ¿ya? Sino que eran eléctricos, ¿ya? Tenían esta cúpula de vidrio, ¿ok? Que hacía que tuvieran ciertos problemas, pero eran más pequeños que los relés, eran más eficientes, ¿ya? Por lo tanto, uno podía ocupar más para hacer mejores computadores. Y así en el año 1945 se construyó ENIAC,
¿ya? O se presentó ENIAC, en realidad la construcción duró bastante más, que fue el primer computador digital programable completamente ausente de relés en su construcción, ¿ya? Esto estaba netamente formado por tubos de vacío, lo que fue un cambio notable, ¿ya? Este computador, si bien, como ven en la slide, es bastante más grande, un segundo, bastante más grande que el Z3, ¿ya? Es muchísimo más potente, ¿ya? Era como 1000 veces más potente que el Z3. Ahora, acá hay una serie de historias bastante interesantes con respecto a este computador. Ustedes saben de dónde, esto ya ni me acuerdo, creo que ya se los conté sobre el término de dónde venían los bugs, ¿ya? Y el bug esencialmente viene de bicho, ¿verdad? Y era porque en estos elementos de tubos de vacío, ¿ya? Las polillas, como les gusta la luz, se pegaban a esto y terminaban quemándose los tubos y había que abrirlos, sacar el bicho y poner otro tubo de vacío, ¿ya? Y de ahí viene el debuguear un programa, ¿ok? Benjamín pregunta si el computador era digital. Sí, ya, o sea, desde el Z3, ya, que nos pasamos completamente a lo digital. Ya estamos ocupando tanto el relé como el tubo de vacío como un interruptor. Y nosotros sabiendo o teniendo el conocimiento de cómo construir interruptores, podemos ocupar todo lo que vimos en este curso desde la lógica booleana, ¿ya? Para construir elementos tanto de cómputo como de memoria, ya completamente digitales. Así que cada vez que tengamos un elemento de construcción que es análogo a un interruptor, ¿ya? Nosotros podemos construir cosas digitales. Eso es lo principal. ¿Okay? Ya, y bueno, llegamos hacia 1947. Ya, antes de esto voy a ir a contestar la pregunta de Diego que dice, me perdí un poco, ¿a qué se refiere precisamente con digital? Ya, esto lo empezamos a discutir en la clase de Shannon y Bull. Digital, a ver, tenemos dos partes. Por un lado tenemos lo de analógico y por otro lado lo de digital. ¿Ya? Analógico es esencialmente que tú las señales, ¿ya? Perdón, tus datos, tu información, la estabas representando con señales continuas, ¿ya? Señales eléctricas continuas, puede ser voltaje, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, si tú leías 137, eso significaba que el número almacenado, el número representado era 137, ¿ya? 137 volt, por ejemplo, ¿ya? O milivolt. Ahora, cuando uno habla de digital, ¿ya? Significa que está ocupando algún tipo de representación principalmente binaria para codificar la información, ¿ya? Entonces, si yo leo ahora 137, ¿ya? No voy a leer 137 milivolt, ¿ya? Sino que yo voy a leer la codificación binaria o ternaria o lo que vaya a ocupar, principalmente binaria, de ese número, ¿ya? Y si lo hago binario, voy a leer un 0 o un 1 en cada vez, por lo tanto tengo que reconocer entre menos niveles de voltaje, ¿ya? Esa es la diferencia esencial. Catalina pregunta, ¿cómo funciona la visualización de los resultados de un programa en esos computadores? Ya, es un poquitito independiente del el tipo de tecnología subyacente, digámoslo de esa manera, y puede ser también con un output de voltaje, ¿ya? Podría ser algún tipo de impresión, ¿ya? O podría ser, en general, termina siendo algún display con pequeña cantidad de cifras, etcétera. Ya no era nada muy sofisticado. En general, la red, o típicamente se prendían ciertas lucecitas. Ya acá uno puede ver, voy a poner más arriba, ya ahí se puede ver quizá más claro, que hay paneles con lucecitas y uno iba viendo qué lucecitas se prendían y eso significaba distintas cosas. ¿Ya? Tampoco era muy variado los programas que uno construía para este tipo de computadores. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó en 1947? En 1947 ocurrió algo que para mí es, ya súper particularmente o personalmente, la invención más importante moderna de la humanidad. Ya saquemos el lenguaje y la escritura, que sin duda son más importantes, pero la invención tecnológica más importante para mí, que es el transistor.
¿ya? Y el transistor tiene la gracia que, si bien es un elemento que modela o permite construir interruptores, ¿ya? Desde ese punto de vista no es muy distinto del tubo de vacío. Y acá, para aclarar, toda esta cúpula de vidrio, ¿ya? No es que sea el transistor, ¿ya? Esa cúpula de vidrio es esencialmente para cuidar este que fue el primer transistor, ¿ya? El transistor es esencialmente esto de acá. Perdón, esto de acá. ¿Ya? Eso es el transistor. Y si bien en este caso se ve un poco grande, la gracia del transistor es que está completamente construido con elementos eléctricos o electrónicos, ¿ya? No hay una cúpula de vidrio, no hay un switch electromecánico como el relé, sino que son solo elementos que pueden ser fuertemente miniaturizados, ¿ya? Y esto produjo un cambio gigantesco. O sea, ya se tenía a disposición una tecnología que permitía construir interruptores unos y ceros cada vez más pequeños a medida que el conocimiento en ciencia de los materiales iba mejorando, ¿ya? Eh, Se sabía en ese momento, no se entendía cómo, pero se sabía que el límite para esto ya eran los niveles más bien atómicos, ya uno podía, em, perdón, miniaturizar el tamaño de esto mucho más, ¿ya? Y además, lo que no se sabía que iba a pasar, eso sí, es lo rápido que iba a producirse este proceso de miniaturización, ¿ya? Entonces, en 1947 ocurrió esto, casi 1948 se propuso el transistor. Lógicamente, las personas que propusieron y construyeron el transistor ganaron el premio Nobel en algún momento, ¿ya? Pero fue un invento increíble, ¿ya? Tan así que un poco más de 10 años después, súper poco tiempo después, se presentó el primer circuito integrado, ¿ya? ¿Y qué es un circuito integrado? Un circuito integrado es una placa, generalmente de silicio, donde hay múltiples pequeños circuitos con distintas funciones, ¿ya? Que están integrados sobre esta misma placa de silicio. ¿Ok? De ahí viene el nombre circuito integrado o chip, ¿ya? Y esto fue un cambio dramático porque de ese momento en adelante uno podía tener varios circuitos ya que hicieran distintas labores, por ejemplo, un circuito de memoria, ya un circuito de cómputo, un circuito de registro, un circuito de comunicación con dispositivos externos, un cuanto hay de cosas, ¿ya? Uno podía tener todo eso metido en un solo espacio de silicio, ya en una sola superficie de silicio. No había por qué integrar distintos componentes con conexiones, etcétera. Y esto mejoró, por un lado, el rendimiento de las cosas, sin duda, y por otro lado, la economía y eficiencia de estas, ¿ya? Esto unido a un proceso de, aquí voy a ver si puedo escribir para que quede claro, dame un segundo, junto a un proceso que obviamente no se ve ahí, lo voy a escribir acá, litografía, ¿ya? En que con la litografía uno ocupa haces de luz principalmente ultravioleta para imprimir una estructura en el silicio, ¿ya? A nivel microscópico, y con eso uno puede construir la forma del silicio que permita tener transistores, ¿ya? Entonces uno con una oblea de silicio, que así se llama, eh, uno podía imprimir distintos circuitos en esta misma oblea de silicio, ¿ya? Mediante litografía con estos haces de luz ultravioleta, y con eso uno podía construir circuitos, ¿ya? Y no solo distintos circuitos que después había que conectarlos, sino que las mismas conexiones ya se podían hacer sobre esto. ¿Ok? Y eso fue increíble. De ese momento en adelante, la industria de la computación digital, ¿ya? Creció sin parar, como sigue creciendo hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, unido a la creación del transistor, la creación de los circuitos integrados fue lo que cambió esta industria, ¿ya? Y esto es la generación 3 de la computación digital. Y bueno, ya estando en la generación 3, hubo una serie de genios de la electrónica, ¿ya? Incluyendo estas dos personas llamadas Gordon Moore y Robert Noyce. Robert Noyce, si bien no fue el creador del circuito integrado, ¿ya?
fue el que un año después tomó lo que había y lo hizo práctico, lo hizo útil. Al creador del circuito integrado le dieron el premio Nobel. A Robert Noyce no se lo dieron, ¿ok? Pero el creador del circuito integrado en su discurso del Nobel le dio el fondo como el Nobel honorífico a Robert Noyce. ¿Ya? O sea, estamos hablando acá de una de las personas más importantes en la historia de la computación. El señor Gordon Moore también era un genio del área de la computación, ¿ya? Del área de la electrónica. Eh, no, no, aquí no quiero comparar genios, ya porque los dos eran genios, pero Gordon Moore tenía una visión fantástica sobre la industria y sobre la ingeniería de esto, y Robert Noyce era de la parte más técnica de los circuitos. ¿Ya? Maximiliano pregunta, ¿hay algún límite para la litografía? Está el límite subatómico, en el fondo ni siquiera subatómico. La cantidad de electrones, ya esencialmente que uno puede ocupar para mostrar o medir, en realidad es la palabra, si es que un transistor está en 1 o en un 0. ¿Ya? Y el límite es un electrón, ¿ya? Así que uno podría hablar de que ese es el límite. Hay otros límites también que tienen que ver cuando los elementos son muy, pero muy pequeños, ¿ya? Una resistencia, por ejemplo, deja de comportarse como una resistencia, ¿ya? Cuando la longitud de onda de la señal es comparable al tamaño de los elementos, las cosas ya no se comportan igual. Por lo tanto, ya a esa altura, si bien uno podría ocupar litografía, ¿ya? Las cosas ya no se comportan tal cual como uno espera. ¿Okay? Todavía falta un poco para que lleguemos a eso. ¿Okay? Jerry pregunta, ¿Noyce, el señor de Intel? Por supuesto, de hecho esa es la siguiente diapo. Gordon Moore y Robert Noyce fundaron en 1968 Intel, ya la misma Intel que conocemos hoy día, que tiene sus CPU puestas en todos lados, en particular en seguramente todos los computadores que tenemos nosotros, casi todos. Fue fundada en 1968 por estos dos señores, ¿ya? Imagínense el nivel o sea, esta empresa estaba destinada al éxito, ¿ya? O sea, de verdad, dos personas que conocían perfectamente la industria, ¿ya? Y que habían hecho aportes a ella desde dos áreas distintas de ellas, pero que se complementaron muy bien, ¿ok? Y si bien Intel en un inicio era una empresa que se dedicaba a la fabricación de memorias, ¿ya? De chips de memoria RAM, ¿ya? Ellos se dieron cuenta que tenían esta ventaja comparativa del conocimiento de cómo realizar las cosas, y fue así como el año 1971, 3 años después de ser fundada la empresa, presentaron su primera CPU, ¿ya? La Intel 40 o Intel 4004, ¿ok? Y acá ojo que es distinto circuito integrado o chip, ¿ya? Es distinto de CPU, ¿ok? Un chip es un circuito integrado donde múltiples circuitos están interconectados entre ellos, ¿ya? Una CPU es una unidad de procesamiento central que tiene cierta estructura, cierta microarquitectura, etcétera, ¿ya? Y que tiene elementos de control. Un chip no necesariamente va a tener elementos de control, ¿ok? Entonces es una diferencia fundamental. ¿Una CPU es un circuito integrado? Por supuesto. Si no tuviésemos circuitos integrados no podríamos tener CPU, pero no todos los circuitos integrados son CPU, ¿ok? Y aquí viene Pablo súper bien siguiendo la clase. ¿Qué tamaño tiene? Bueno, esta CPU tiene la enorme cantidad de 4 bits. ¿Ya? Era una CPU de 4 bits. ¿Ya? Eso significaba que uno tenía una cantidad súper pequeña de... ¿y qué tamaño físico tiene? Quizá esa es la pregunta. Eh, no muy distinto a las cosas que uno puede, no sé, comprar en Casa Royal para hacer electrónica. Podríamos estar hablando del largo, no sé, la mitad de un dedo chico, de la mano, algo así, ¿ya? Pero es algo bastante pequeño, ¿ya? Ahí Gabriel está complementando súper bien con el datasheet, ¿ya? Pero es algo bastante pequeño. De hecho, yo no sé si quizás a esta altura ustedes están menos acostumbrados porque los computadores ya son algo que, en realidad los laptops,
¿ya? La mayoría cuando piensa en un computador piensa en un notebook, en un laptop, pero no tantos años atrás, ¿no? Para no parecer tan viejo, pero los computadores, los laptops en realidad eran muy caros y por lo tanto lo que uno si podía tener era un computador de escritorio, ¿ya? Y si uno quería ahorrar un poco de plata, en vez de comprar uno de marca, uno se lo armaba, ¿ya? Y la gran mayoría nos armábamos los computadores y ahí uno estaba más o menos acostumbrado al tamaño de las CPUs y todo, ¿ya? Entonces, ahora en realidad, y esto demuestra lo rápido que ha avanzado la tecnología, la gran mayoría de la gente, y está bien, no está acostumbrado a esto porque ocupa computadores ya que están armados, ¿ya? Entonces, el tamaño de una CPU, por ejemplo, esta 4004, es bastante más pequeño de que el tamaño de una CPU en la actualidad, ¿ya? Uno podría decir que el tamaño de una CPU en la actualidad podría ser, a ver, unos 4 por 4 centímetros, 5 por 5 centímetros, o 6 por 6 incluso, hay algunos más grandes, ¿ya? Pero es algo por el estilo, ¿ok? Ahora, hay tarjetas más grandes, hay chips monstruosos, pero en general las CPU estamos hablando de ese tamaño, ¿ok? Em, Juan Pablo pregunta cuál es la diferencia entre CPU y chip. Ahí Diego le contesta súper bien. Chip es un circuito integrado, ¿ya? Y una CPU es un chip más elementos de control, ¿ya? O sea, una CPU está pensada en ser el cerebro u orquestador de un computador, ¿ok? Ya, entonces esto fue el 71 con la CPU Intel 4004, ¿ok? Entonces, si bien no la 4004, pero sí la que viene después, que vamos a ver en la siguiente diapo, fueron las arquitecturas ya que dieron inicio a la arquitectura x86 de Intel, ¿ya? Que es la más utilizada en la actualidad. Y la arquitectura x86 aquí es principalmente una ISA, ¿ok? Vamos a hablar generalmente de la ISA x86. ¿Por qué? Porque si bien en un inicio Intel licenciaba la microarquitectura, licenciaba la arquitectura completa para que otros fabricantes lo pudieran hacer, lo pudieran construir, ¿ya? Era una época súper distinta, ¿ya? Es nada que ver a como es ahora. Eh, Ahora en la actualidad y desde hace décadas atrás, Intel solo licencia su ISA, ¿ya? La arquitectura, el set de instrucciones, y los distintos fabricantes como AMD, ¿ya? O antes como Cyrix o VIA, fabricantes que antes fabricaban CPU y que ahora no se dedican a eso, si es que no desaparecieron, pero no a la CPU Intel. Tenían que tener sus propias microarquitecturas para cumplir con lo que exigía la ISA, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante conocer esta arquitectura x86? Porque el conocimiento de esta arquitectura resulta fundamental para aplicaciones complejas, ¿ya? Si bien para aplicaciones como un sitio web o una aplicación de escritorio sencilla, ¿ya? Una aplicación cloud, la mayoría de las veces nos da absolutamente lo mismo qué arquitectura es la subyacente y de hecho está bien porque son aplicaciones pensadas en funcionar en múltiples arquitecturas, ¿ya? Cuando uno tiene que optimizar el rendimiento, preocuparse del consumo de memoria, del tiempo de ejecución, etcétera, es necesario conocer al dedillo muy bien las arquitecturas, ¿ya? En particular, si la x86 está en todos lados, uno tiene que conocerla muy bien, ¿ya? Hay historias tétricas de cómo distintos, típico caso, motores de juegos antiguos, del Doom, ¿ya? Había partes que si no se construían en el assembly del x86, no corrían, ¿ya? De hecho, es tan así que hay una historia de un juego bien antiguo de autos que se llama Screamer, ¿ya? Que los tipos dijeron, ¿saben qué? Queremos llegar al siguiente nivel en gráfico, no sé qué otras cosas están vendiendo humo, y los tipos se volvieron locos y lo construyeron completamente en assembly, ¿ya? Lo que es una locura, pero bueno, no recuerdo si les fue bien o no, era súper impresionante la velocidad, etcétera, pero no sé si vendieron la suficiente cantidad de unidades como para hacer que valga la pena el haberse quemado los ojos programando en assembly todo un motor, ¿ok? Pero es una arquitectura importante y es fundamental conocerlo bien a bajo nivel para las aplicaciones complejas. O sea, cada una de las aplicaciones que ustedes están ocupando, ya sea en un computador u en otro, en algún lado hubo alguien, un grupo de personas, alguienes
que se encargaron de desarrollar el core de la aplicación, los elementos que requieren tiempo de ejecución muy bajo en algún tipo de assembly o algún lenguaje de bajo nivel en que es necesario conocer muy bien cómo se comporta la arquitectura. ¿Ok? Ahora, lo interesante, y porque lo analizamos también en este curso, es que presenta algunas diferencias bastante claves con la arquitectura del computador básico. ¿Ya? Y si bien en un inicio no era tan así, a lo largo del tiempo sí se fue desarrollando esta diferencia. ¿Ok? Entonces, partamos con el primer representante de esta arquitectura x86, ¿ya? Que fue presentado en el año 1978, que es la CPU Intel 8086. ¿Ya? Miren un par de segundos el diagrama de la microarquitectura, ¿ya? Em, Fíjense las cosas que tiene. Tiene, por ejemplo, acá un sistema de control, ¿ya? Que en realidad uno podría decir que es como una control unit. Tiene acá una unidad aritmética lógica, ¿ya? Fíjense acá tiene los flags. En este lado de acá acá a la izquierda tiene los registros, ¿ya? Acá tiene otros registros. Acá tiene un sumador, una interfaz para memoria, ¿ya? La memoria está en otro lado. Y todas las cosas se conectan por este bus de acá y este bus de acá, ¿ya? Con respecto al computador básico que construimos nosotros, ¿qué diferencia fundamental hay? Voy a contestar antes la pregunta de Rodrigo. En la X86AH y en la L se logran como un shift y left register. Vamos a ver eso un poquitito más adelante, lo vamos a profundizar, ¿ya? Porque son registros importantes y por qué se ocupan así, por qué están así, tiene ciertos motivos. Así que no voy a contestar al tiro la pregunta, pero vamos a ir viéndola de todas maneras, ¿ok? Diego indica solo un registro entra la ALU, en realidad entran dos, ¿ya? Porque este bus que tenemos acá, el bus A, ¿ya? Acá no estoy especificando el tamaño que tiene, ¿ya? Podría tener un tamaño, no sé, de 20 bits, ¿ya? Y si cada uno de estos registros es de 8 bits, me sobrarían incluso 4 bits para tener más cosas, o esto podría ser de 40 bits, o de 32 bits, etcétera. ¿Ya? Entonces, acá yo eventualmente puedo meter más de un elemento al mismo tiempo a la ALU, ¿ya? O puedo meter uno y después meter otro, pero la ALU recién va a hacer el cómputo cuando lo tenga todo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa ven de distinto o lo ven muy parecido en realidad al computador? ¿Ya? Que tiene una cola de instrucciones en vez de como partir con todo ya cargado. Sí, no. La cola de instrucciones es una diferencia, ¿ya? Sin duda. Pero las instrucciones están cargadas en la memoria. Lo que pasa es que acá no ponemos la interfaz de memoria. Y esta cola de instrucciones es en el fondo para no tener que estar leyendo todo el rato la memoria, sino que se lee un grupo de instrucciones de memoria, se trae. Vamos a ver más adelante por qué es más conveniente esto cuando veamos memoria caché. Vamos a ver por qué es más conveniente leer grupos de cosas, pero esencialmente funciona igual porque esto se va pasando uno a uno, ¿ya? Por ahí Cristóbal había preguntado sobre el program counter. Uno efectivamente tiene un program counter en algún lado, ¿ya? Que está acá, ¿ya? Que se llama IP, que es Instruction Pointer, ¿ya? ¿Y por qué el cambio de nombre? Porque los computadores de la familia 8086 o X86 pueden ocupar varios o ejecutar varios programas a ver, en realidad pueden tener múltiples programas en memoria y si bien no pueden ejecutarlos todos simultáneamente, pueden ir haciendo cambios entre ellos, ¿ya? Por lo tanto, tu puntero ya no está apuntando a un programa, sino que está apuntando a una instrucción y por eso el cambio de nombre, pero en esencia es la misma idea, ¿ok? Ya, entonces, las diferencias que me han mencionado son completamente reales, pero en general, a esta altura de la historia, no había mayores diferencias arquitecturales entre lo que nosotros vimos del computador básico con este tipo de computador. Ya uno puede hacer un seguimiento de, mira, tengo una unidad de control, tengo ciertos registros, tengo más registros con distintos nombres, sin duda, ¿ya?
pero puedo reconocer casi todos los elementos que tengo acá. De hecho, por ejemplo, fíjense este sumador de acá. ¿Para qué se les ocurre que podría yo utilizar un sumador en estos registros de acá? ¿Ya? O haciendo la analogía con el computador básico. ¿Dónde tenía yo, aparte de la ALU, un elemento que me sumara cosas? ¿Ya? Julio indica subrutina. Sí, perfecto. ¿Ya? Em, pero esencialmente, o sea, sí, en realidad en las subrutinas uno tenía un adder para hacerle el más uno. ¿Ya? Acá este concepto se extiende un poco más para hacer direccionamientos más complejos, en que yo puedo sumar el contenido de distintos registros para llegar a la memoria a cierta ubicación. Por ejemplo, yo lo vamos a ver un poquito más adelante, pero yo podría tener un registro, llamemos el registro E, ¿ya? Donde tengo el inicio de un arreglo, ¿ya? Y podría tener un registro I, ¿ya? En que yo tengo el índice del arreglo, ¿ya? Entonces yo después podría decir en memoria, dame la posición E más I, ¿ya? Y yo ahí simplemente puedo cambiar entre arreglos, cambiando el contenido del registro E, y puedo cambiar entre posiciones del arreglo, cambiando el registro I. Y no tengo que hacer cálculos complicados. Entonces uno puede hacer direccionamientos de memoria más finos, más avanzados para aplicaciones que sean más avanzadas. Y esto también a uno le da una idea del tipo de hecho, este diagrama debiese darles inmediatamente la idea de qué tipo de arquitectura tienen. Lo vamos a discutir en un par de slides más adelante, pero el hecho si es RISC o CISC o si es for Neumann o Harvard, este diagrama ya debiese darles una idea más o menos clara de por dónde va. ¿Ok? Avanzamos unos pocos años más adelante, al 186, ¿ya? Que fue esencialmente una evolución simple del 8086, ¿ya? Era más eficiente, era más rápido, fue construido con tamaños de transistores más pequeños, etc. Pero era casi la misma arquitectura. Ya de hecho uno puede hacer más o menos un seguimiento de los mismos registros o los mismos elementos en realidad que estaban antes a como están ahora. ¿Ok? Así que no hay mayores cambios respecto de esta arquitectura y la que vimos recientemente. ¿Ya? Ahora, si avanzamos un poquitito, fíjense acá tenemos del 82 al mismo 82, ¿ya? Intel rápidamente propuso la arquitectura 8286, ¿ya? Y acá hubo cambios arquitecturales bastante grandes, ¿ya? Por ejemplo, los registros o el tamaño en general del computador o de la CPU pasó a ser de 16 bits, ¿ya? Los computadores anteriores, ¿ya? Eran de 8 bits, ¿ya? Y este computador pasó a ser de 16 bits, ¿ok? Si bien, y aquí es un poco mentira lo que estoy diciendo, ¿ya? Desde el 8086 es que uno podía ya ocupar el computador como si fuera 16 bits, ¿ya? Fue en el 8286 en que gracias a la ISA empezó a llevarse esto a cabo, ¿ya? Es el año de Windows, ¿ya? O de cuando empezó a desarrollarse Windows. Si bien el Windows recién tomaría mucha fuerza con el 386, que es el que viene en la siguiente diapo, acá ya estamos más o menos hablando de ese momento histórico, ¿ya? Otra gran gracia que tenía esta CPU versus las otras CPU es que tiene, déjenme ubicarlo por acá, tiene esta unidad de acá, ¿ya? Y esta unidad de acá, que permitirían tener el manejo de la memoria completamente en la CPU, ¿ya? Y esta es una diferencia porque antes se tenía en otro circuito que no se encontraba en la CPU, se encontraba en la placa madre, ¿ok? Francisco pregunta, ¿no hay ninguna conexión que llegue a los registros? Sí, y si acá no se ve, fíjate, está acá están los registros y acá tenemos este U, ¿ya? Cuando ya se tienen tantos componentes, el estilo de diagramación para esto cambia un poco, pero esencialmente uno puede ver que acá a esta unidad de ejecución, donde están los registros, llegan 1, 2, 3, 4,
5 buses distintos. ¿Ya? Y todos esos buses se conectan potencialmente con los registros. Ya, de hecho, son 4 buses de entrada y 1 de salida. Esta es la luz de salida. ¿Ok? Entonces, en el 286 ya teníamos esto. En el 386 ya pasamos de un computador de 16 bits a uno de 32 bits. ¿Ya? Y acá fue cuando ya tuvimos una arquitectura que funcionó durante muchos años, si bien fue modernizándose, sí fue la base para muchas arquitecturas del futuro, ¿ya? Tenía 32 bits, lo que significaba que podía direccionar hasta 4 gigas de memoria RAM, ¿ya? Lo que para la época era una cantidad inmensa. Ya acá estamos hablando de computadores que tenían unos cuantos megas de RAM, 4 megas de RAM, los más aventurados, los más potentes de esta época podrían haber tenido 12, 16 megas de RAM. De hecho, eso viene después. Estamos hablando de computadores que tenían frecuencia de 4 megahertz, 8 a lo más. ¿Ya? Una época muy distinta a la que tenemos ahora, si bien los principios arquitecturales no han cambiado tanto, ¿ya? Cambian, pero uno puede hacer más o menos un seguimiento. El tema de la velocidad y los tamaños ha cambiado de manera drástica, ¿ya? O sea, ahora nos parecería raro un computador que tenga menos de 4 gigas de RAM o que tenga, no sé, menos en su velocidad máxima, menos de 2 o 3 gigahertz, ¿ya? Es bien impresionante el cambio que se dio en estos años. Imagínense, siempre uno va a escuchar la siguiente analogía. Si la industria de la aeronáutica, ¿ya? Hubiese evolucionado así de rápido como la industria de la CPU, estaríamos volando de, creo que era poner el ejemplo de Nueva York a Londres o Nueva York a París, en creo que 3 segundos, una cosa por el estilo. ¿Okay? Así que es bien increíble cómo ha avanzado esto. Cristóbal pregunta la frecuencia, ¿cómo se mide? Se mide en hertz esencialmente, ¿ya? Donde un hertz es un ciclo por segundo, donde los siglos es la frecuencia del clock, ¿ya? Nuestro computador, ¿ya? Dependiendo del clock que le pongamos, va a tener cierta frecuencia, ¿ya? ¿Qué es lo que limita la frecuencia? La disipación térmica, ¿ya? Mientras más grande la frecuencia, más electrones pasan, y mientras más electrones pasan, más se calientan los componentes, ¿ya? Por lo tanto, hay un límite de la frecuencia, ¿ok? Ahora, esto fue el 85. El 86 se presentó, perdón, el 89 se presentó el 8486, que es seguramente la arquitectura más conocida de la familia x86, la más longeva, sigue ocupándose para muchas cosas, yo se lo mencioné en la clase pasada. ¿Y qué grandes elementos tenía? Tuvo un salto de rendimiento súper grande, porque la memoria caché, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata, que es una memoria más rápida, intermedia entre los registros y la memoria RAM, fue incluida dentro de la CPU. Antes estaba afuera y ahora fue incluida dentro. Por lo tanto, tenía un acceso más rápido. Y además, en un elemento que se ha ido repitiendo en la historia, ¿ya? La CPU, que antes tenía solo una ALU, ¿ya? Y si uno quería tener o hacer cómputos científicos, necesitaba comprar una FPU de manera externa, ¿ya? Que este era un acelerador, de hecho, tenía la arquitectura 8087, si no me equivoco, ¿ya? A partir de la arquitectura 486, esto se metió en el mismo paquete, ¿ya? Y para la época esto fue algo increíble, porque pensemos en lo siguiente, en esa época los programas no eran en general de cómputo científico, ¿ya? O sea, existía lógicamente el cómputo científico, pero el cómputo científico era algo que hacían los científicos, ¿ya? Nadie fuera del área de la ciencia necesitaba ocupar números reales ni nada por el estilo, ¿ok? Entonces, cuando empezó a masificarse el uso de eso, Intel vio la oportunidad y metió un acelerador, porque esto esencialmente es un acelerador, ¿ya? Un acelerador de cómputo lo metió a la CPU, ¿ok? Ya, alguien que haya leído un poco de historia reciente de la CPU,
¿encuentra alguna analogía con algún evento que hayamos visto en las arquitecturas de CPU los últimos 10 años, por ejemplo? O dicho de otra manera, ¿qué cosa empezó a incluirse dentro de los últimos 10 años en la CPU misma? La GPU, como dice Jerry, exactamente. ¿Ya? Es muy raro ahora, y ahí Maximiliano también lo indica, es muy raro encontrar ahora una CPU que no tenga la GPU metida. ¿Ya? De hecho, si uno tiene una GPU externa, que se conoce como GPU discreta, ¿ya? Le gustaría quizá comprar una CPU que no tuviera una GPU metida adentro para gastar menos plata. Ya, pero a esta altura ya viene. Y es netamente el mismo tipo de fenómeno que se vivió en el 89 con el 486. ¿Ya? Intel vio esta oportunidad, metió una FPU y tenía un paquete mucho más atractivo para los compradores. ¿Ya? Imagínense en la actualidad en que uno puede, hace ya varios años, pero en realidad uno no necesita comprar una tarjeta de video externa. Si quiere tener buen rendimiento, sí, ya, aunque eso parece va a cambiar con los últimos procesadores Intel. Em, pero ahora uno tenía la tarjeta de video metida dentro de la CPU, entonces podía tener computadores mucho más pequeños, etcétera. ¿Ya? Cristóbal pregunta cuántos computadores de cuántos bits era este, es de 32 bits. ¿Ya? El salto 64 bits recién se vio en el Pentium 2, Pentium Pro, no me acuerdo exactamente, voy a revisarlo. Pero bastantes más años en el futuro, estamos hablando de finales de los 90. Ya las arquitecturas de 32 bits sirvieron harto hasta que nos dimos cuenta de que necesitábamos más de 4 gigas de RAM para hacer cosas. ¿Okay? Benjamín indica en palabras simples qué diferencia a la GPU de una CPU. Ya, súper buena. A ver, voy a hacer varias diferencias. Una FPU de una GPU es más o menos claro. La FPU permite manejar números de puntos flotantes. La GPU es un adaptador gráfico, ¿ya? Que también maneja números de puntos flotantes. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia esas dos cosas de la CPU? Que tanto GPU como CPU, como FPU, perdón, son adaptadores externos que no tienen control sobre el sistema. ¿Ya? Son, obedecen lo que le dice la CPU. ¿Ya? Uno no puede tener un computador que sea solo GPU. ¿Ya? Porque no va a tener los elementos de control. Si bien tiene elementos de control para manejarse internamente, no tiene los elementos de control para manejar todo un computador. ¿Ya? Entonces la GPU es un adaptador interno o externo, como sea, pero que es anexo a la CPU, ¿ya? Que estén en el mismo package que le llaman de silicio, en el mismo chip, ¿ya? Da un poco lo mismo. Son unidades arquitecturales distintas dentro del computador, ¿ok? Pero tienen la coincidencia con las FPU que ambos son aceleradores de distinto tipo, uno gráfico y otro de cómputo, y de hecho a esta altura las GPU uno podría considerarlas más como aceleradores de cómputo que aceleradores gráficos, ¿ya? Entonces, bueno, fíjense algo que ha estado, que no lo he mencionado, pero quizá más de alguno lo ha notado, que a medida que hemos ido avanzando, aquí retrocedo, pero empiezo a avanzar nuevamente, la arquitectura empezó a hacerse cada vez más compleja, cada vez más cuadritos, más nombres, más buses, etcétera, ¿ya? Y yo a propósito no he mencionado nada de eso, porque se empieza a complejizar mucho las cosas, ¿ya? Pero es un tema que vamos a tocar. ¿Ok? Entonces el 486 más complejo aún. Y finalmente el último que les voy a mostrar en esta clase es el Intel 586 en realidad, que le cambiaron el nombre, en vez de ponerle 586, le pusieron Pentium, ¿ya? Esencialmente porque los números no se pueden patentar, e Intel dijo, nosotros queremos patentar esto como nombre, así que le cambiaron el nombre a Pentium. ¿Ya? Y de ahí Pentium es un nombre que pega súper harto, suena bacán, o al menos en esa época sonaba bacán, era como, chuta, oye, claramente es nombre de computador rápido, era bien impresionante hasta el tipo de nombre. ¿Okay? Hubo hartos problemas con el Pentium, ya ustedes pueden revisar en Wikipedia, por ejemplo, la historia de la falla del Pentium, que hacía cálculos incorrectos, ¿ya? Y le generó a Intel unas pérdidas millonarias, ¿ok? Pero fue una arquitectura que permitió que la gente reconociera
esto sin estar necesariamente metida en el mundo de la computación, ¿ya? Gracias a este nombre. Ahora, desde el punto de vista técnico, la arquitectura tuvo muchos aportes, ¿ya? En particular, esta fue la primera arquitectura superescalar, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que permite ejecutar más de una instrucción de manera simultánea, ¿ya? Y esto no es lo mismo que tener múltiples cores o múltiples ALU para ejecutar la cosa simultáneamente, sino que yo tenía distintas instrucciones, ¿ya? Y yo descompongo estas instrucciones en distintas partes y las distintas partes de las instrucciones se están ejecutando simultáneamente, ¿ya? Y sobre esto vamos a ir discutiendo en la parte ya casi final del curso, cuando veamos paralelismo a nivel de instrucción, ¿ok? Eso tiene que ver, es más o menos las arquitecturas superescalares, ¿ok? Y esto fue el 93, ¿ya? Entonces, fíjense que hemos visto, nos hemos tomado un buen tiempo para ver distintas arquitecturas, etcétera, ¿ya? No se preocupen que estamos bien de tiempo, que yo las slides que puse las tiré con el tejo pasado porque tenemos 2 clases para ver esta materia, así que estamos súper bien. Me gustaría presentarles este diagrama acá, ¿ya? Este gráfico, este diagrama, se conoce como la ley de Moore, y sí, es de Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, ¿ya? Y la ley de Moore es una ley empírica, ya no es algo teórico, es una ley empírica que el señor Moore enunció de acuerdo a su experiencia en el mercado, ya en la industria en realidad, y de cómo iba a evolucionar esta. Y él esencialmente dijo que, como está acá escrito en la diapo, a partir de ahí, el número de transistores en un circuito integrado se iba a duplicar aproximadamente cada 2 años, o 18 meses en algunas versiones de la ley. ¿Ok? Entonces está diciendo eso, y eso es algo sumamente potente, ¿ya? Es una curva de crecimiento exponencial, ¿ya? Eh, lo que lo hace bastante impresionante, ¿ok? Ahora con el tema de la pandemia todos estamos más o menos familiarizados con las curvas exponenciales y podemos darnos cuenta que acá estamos en escala logarítmica, ¿ya? Y acá en una escala lineal, ¿ya? Y cuando estamos en una escala logarítmica, una recta, ¿ya? Significa un crecimiento exponencial, ¿ya? Lo que significa que la cantidad, en el eje Y tenemos la cantidad de transistores, en el eje X el año, ¿ya? La cantidad de transistores en un circuito integrado ha ido aumentando de manera exponencial, ¿ya? Entonces, el señor Moore enunció su ley, y acá puede que me equivoque, si no me equivoco, fue por acá más o menos que lo anunció, ¿ya? El tipo ya había visto un poco cómo se comportaba esto, ¿ya? Y él dijo, miren, ¿saben qué? Yo predigo que el crecimiento de la industria se va a regir por una ley en que la cantidad de transistores se duplica cada 2 años de la cantidad de transistores en un circuito integrado. Y lo choro de esto, lo más impresionante es que no es una ley natural, ¿ya? Esto no sale de la naturaleza, sino que es una ley empírica que él observó acá, enunció, y después, y esto es lo que a mí me gusta mucho, la misma industria se encargó de cumplir. ¿Ya? Ellos dijeron, chuta, si no cumplimos la ley de Moore, nos vamos a quedar atrás, los distintos fabricantes, ¿ya? Por lo tanto, hicieron todos sus esfuerzos por cumplirla, ¿ya? Entonces fue bien impresionante porque como que no es que se diera naturalmente, sino que gracias a que esta persona que sabía mucho anunció y que todos lo respetaban, que se empezó a cumplir, ¿ya? Y si bien uno ve que acá tiene un crecimiento súper grande y que quizá los últimos años ha ido bajando, perdón, bajando un poco, ¿ya? La ley más o menos se sigue cumpliendo, ¿ya? Esto no significa que cada 2 años las CPU sean más potentes, no, la cantidad de transistores. Y fíjense, miren, el 8008, ¿ya? O el 8086 o el 186, ¿ya? Tenían del orden de, el 186, 50.000 transistores, ¿ya? El 8086 tenía 30.000, 40.000, el 8080, el 4004, del orden de menos de 5.000. El computador básico uno lo puede ubicar más o menos por acá, ya en este rango, ya poco menos 5.000 transistores, una cosa por el estilo. Y en la actualidad tenemos esto,
50.000 millones de transistores, ¿ya? Es de verdad increíble, ¿ya? O sea, si uno se pone a contar ahora hasta que se muera, no sé si alcanza a contar hasta 50.000 millones, ¿ya? Y esa es la cantidad de transistores que se tienen en un circuito integrado, es sumamente impresionante, ¿ya? Tomás indica un comentario súper adecuado, que dice que le encanta que el Atom, que era tan horrible, se caiga de la escala. Sí, no, el Atom fue un procesador particular, un experimento que hizo Intel para intentar meterse al mundo móvil, ¿ya? Los horribles y qué bueno que fallecidos netbooks, ¿ya? Que en algún momento yo ocupé uno, le recomendé a mi papá que se comprara uno y claramente me arrepiento de eso. Todavía sigue vivo ese netbook, ¿ya? Pero es lentísimo, ¿ok? Uno con suerte lo puede ocupar para meterse a Internet, ¿ok? Entonces, bueno, voy a volver un poquitito sobre esta idea porque es súper importante, ¿ya? La ley de Moore sigue más o menos rigiendo el mundo de la industria de los circuitos integrados, cada vez más lento, ¿ya? Pero sigue más o menos, le quedan unos cuantos años. Ya después aparecerá otra ley, de hecho están postulando que la ley del presidente o dueño, no sé a esta altura, de NVIDIA, no me acuerdo el apellido, va a ser como la nueva ley que va a empezar a regir para adelante, ¿ya? Cristóbal pregunta en términos constructivos, ¿hay alguna limitación con la tecnología actual para el número de transistores? Sí, porque las tecnologías tienen que ver, de este tipo, tienen que ver con lo pequeño que uno puede hacer en los canales, ¿ya? De comunicación, ¿ya? Entonces, están cierta cantidad de nanómetros, ¿ya? Pero hay, perdón el cambio de época, pero no es que un elemento sea de tantos nanómetros, sino que hay que ir construyendo elementos y lo más pequeño que puede tallar en el silicio, digamos, la litografía actual es de 4 o 5 nanómetros, no me equivoco, ¿ya? Como bien indica Rodrigo en el chat, AMD ya logró reducir a los 7 nanómetros, perdón. Intel todavía no lo logra de manera exitosa, ya ha tenido bastantes problemas. Pero ahí hay un tema bien importante que eventualmente lo iremos discutiendo más adelante, es que Intel a ver, en el mundo hay como 4 o 5 fábricas de circuitos integrados a escala. No hay más, es un proceso carísimo, carísimo, es una locura, ¿ya? Está TSMC, que es uno de los foundries más grandes, está Intel y hay otros fabricantes. Y el tema es que Intel ha tenido problemas con su foundry para fabricar y los fabricantes de China y en Corea han logrado tomar la punta, pero como súper bien indica Tomás en el chat, em, la tecnología de 14 nanómetros de Intel es casi igual a la de 7 nanómetros de TSMC, la que está ubicada en Taiwán, porque Intel tiene un nivel de expertise enorme, ¿ya? Entonces, a igualdad de nanómetros, Intel siempre va a llevar la delantera. Ya tiene un nivel de conocimiento de desarrollo sumamente increíble. ¿Okay? Carísimo, pero increíble. Ya, avancemos. Todavía nos quedan unos 5 o 10 minutos. Como les había mencionado, la arquitectura x86 es de las más utilizadas en la actualidad. Esto es una breve repetición de lo anterior, de la diapo. Pero me gustaría preguntarles, de acuerdo a lo que hemos visto en las arquitecturas, ¿ya? La clase pasada y esta, la arquitectura x86. ¿Cómo podríamos definir esta arquitectura? ¿Ya? ¿Es von Neumann, es Harvard, es CISC o es RISC? ¿Alguien me podría indicar? Rodrigo, tú tenés la mano levantada. No sé si es por eso o por otra duda de antes. No es una consulta completamente Dime. aparte, así que, ya. Que estos desarrollos de conocimientos por parte de las empresas privadas, por ejemplo, de Intel y los otros proveedores de chip, Ujú. se hacen de manera privada, o sea, Absolutamente. Deben aquí ser no publican papers, nada por el estilo, solamente sí están... publican papers, pero a un nivel científico y no ingenieril. ¿Ya? O sea, te pueden proponer un nuevo esquema para manejo de arquitecturas superescalares, que en teoría funciona de una manera, pero anda a llevar eso al silicio, ¿cachai? Es Ah, otra ok. cosa,
¿ya? Pero Ya. sí, estos son de los secretos industriales mejor guardados, y cuando hay fugas de esto, las demandas son monstruosas. O sea, es de verdad increíble. Es carísimo. Desarrollar una CPU, un circuito, es carísimo. Son millones y millones de dólares, ¿ya? Entonces, es un negocio bien, bien resguardado desde ese punto de vista. Ya, perfecto, gracias. De nada. Ya, entonces, a ver, Diego pone von Neumann CISC, apostaría yo. Ya, perfecto. ¿Alguien más apuesta por eso o por otro esquema? Ya, Tomás también von Neumann y CISC. Ya. ¿Alguien que opine distinto a von Neumann CISC? Nadie al parecer. Ya, súper. Bueno, están las diapos escritas si lo están viendo, pero no hay problema. Es efectivamente von Neumann y CISC. Es von Neumann porque ocupa una memoria para todo, y es CISC porque tiene instrucciones sumamente complejas que vamos a ver, no sé si hoy día, seguramente la próxima clase, pero tiene bastantes veces. ¿Ya? Ahora, en este curso vamos a ver la versión de 16 bits que fue ocupada hasta el 286, ¿ya? El 3886 ya es de 32 bits, ¿ok? Y actualmente, para darles una idea, se ocupa la ISA x86-64, ¿ya? O también llamada x64, ¿ya? Cuando uno ve que algo es x64, eso sigue siendo x86, pero con extensiones de 64 bits, ¿ya? Ahora, lo interesante, ¿quién creen ustedes que propuso y popularizó la arquitectura x86-64? Ya Rodrigo dice Apple, no, no es Apple, pero no es Intel, ¿ya? Es AMD, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Esto creo que se los comenté muy a la rápida en la clase pasada. Intel pretendía borrar de un plumazo la arquitectura x86, ¿ya? Sí, no, yo sé que lo dije la clase pasada, pero que quiero ahondar un poquitito más porque es bien, bien interesante. Intel quiso borrar de un plumazo la arquitectura x86 en un momento. Dijo, esto tiene demasiadas instrucciones que de verdad no sirven para los computadores modernos, etcétera. Y como somos un grande de la industria, vamos a borrar de un plumazo esto, vamos a proponer una nueva arquitectura que les mencioné en la clase pasada, que era Itanium, ¿ya? No me acuerdo si era el nombre de la arquitectura o no, pero se conocen como Itanium, que era de 64 bits, más avanzado y todo, ¿ya? Intel pensó eso y dijo, no nos complica que tenga que cambiar porque tenemos una posición dominante del mercado, van a tener que cambiarse y recompilar todos los programas y todo. Y AMD dijo, no, pues flaco, sabéis que esto no va a funcionar, y propusieron tener la misma ISA x86 pero con extensiones de 64 bits. ¿Ya? Vamos a ver cómo funciona eso de las extensiones en la siguiente diapo, de hecho. ¿Ya? Y estas extensiones de 64 bits además permitían emular en un computador de 64 bits una arquitectura de 32 bits. Por lo tanto, cualquier programa que estuviera compilado para funcionar en 32 bits funcionaba en una CPU AMD x64, a diferencia de un Itanium. ¿Qué fue lo que pasó? Que Itanium fracasó miserablemente, ¿ya? Intel, con la cola entre las piernas, tuvo que echar atrás y adoptar, licenciar de AMD las extensiones de 64 bits. ¿Ya? Entonces ahora uno muchas veces cuando instala paquetes, principalmente en Linux, ve que dice AMD 64, ¿ya? Y es justamente esto, ¿ya? Maximiliano pregunta, ¿pero tiene mejor rendimiento que Itanium? Depende. A esta altura sí, porque Itanium ya dejó de desarrollarse, etcétera. Pero en su momento, si uno medía rendimiento crudo en 64 bits, ¿ya? Era mejor Itanium, lógicamente, pero no había programas para eso, ese era el problema. Acá uno no, en esta industria uno no puede apostar netamente al rendimiento, sino que tiene que apostar al rendimiento bajo los estándares. Los estándares son muy, muy, muy potentes. Si uno se transforma en el estándar de algo, no puede soltarlo, ¿ya? Y ahí, como Gabriel indica, Intel se mandó un Google con los navegadores, pero no le salió. Exactamente, tal cual. No le funcionó muy bien. Ya, metámonos un poquitito más en detalle en la arquitectura x86, va a ser las últimas cosas, 2-3 minutos para verlo. La microarquitectura x86 tiene 4 registros de propósito general,
AX, BX, CX y DX, ¿ya? Y cada uno de estos registros, y acá voy a retomar lo que Rodrigo comentó hace un rato, cada uno de estos registros se divide en sectores altos y bajos, ¿ya? O sea, el registro AX está dividido, que es de 16 bits, ¿ya? Se divide en AH, A high, por eso H, que es de 8 bits, y AL, que es de 8 bits, que es A low, ¿ya? Y ambos juntos forman un registro de 16 bits, ¿ya? O sea, uno puede ver esto como un registro de 16 bits o dos registros de 8 bits, ¿ya? ¿A alguien se le ocurre por qué hicieron esto? ¿Por qué esta extensión de esta manera? Ya, no es emular 32 en realidad, tiene que ver un poco con emulación, pero no es 32 porque acá todavía estamos con 16 bits. Para ¿Ya? trabajar con dos enteros o un float. También podría ser, pero no fue ese el motivo, esas son como extensiones. ¿Ya? Fue esencialmente para mantener la compatibilidad con las arquitecturas anteriores que eran de 8 bits. ¿Ya? Las arquitecturas anteriores, como tenían registros de 8 bits, no conocían los registros de 16. Nada de eso. ¿Ya? Entonces, si yo tenía un programa compilado para una arquitectura de 8 bits y quería ejecutarlo en un computador 16 bits, tenía que recompilarlo y la idea era no, por lo tanto se les ocurrió este esquema y los programas compilados para 8 bits ocupaban el registro AL sin ningún problema o el AH o los low de cada uno de esos y podían funcionar sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Entonces fue una solución bastante elegante para mantener la compatibilidad con programas anteriores. ¿Okay? Y funcionó brillante. ¿Ya? Y de hecho es parecido a lo que ocupó AMD en el AMD 64. ¿Ok? Ya, entonces, además de estos 4 registros, dentro de esos el VX se utiliza además para direccionamiento indirecto con registro base. Tiene 2 registros de 16 bits, ya para uso general, para cálculo, que no tienen segmentos altos y bajos, ¿ya? Y también se pueden ocupar para el direccionamiento indirecto, SI y DI se llama, ¿ya? Y tiene además de eso un instruction pointer, que es el PC, tiene un stack pointer, que es muy parecido al que vimos anteriormente, y tiene un base pointer, que vamos a ver en profundidad la próxima clase. ¿Ok? Desde el punto de vista de, continuando con la microarquitectura, tiene una unidad de control microcode, porque es un computador CISC. Tiene solo una ALU como unidad de ejecución. Ya vimos que la FPU se introdujo en el 486. Voy a contestar la pregunta de Francisco, que es importante. ¿Podría repetir cuál es la diferencia entre registro alto y bajo? Esencialmente son es un registro grande que está dividido en los 8 bits más significativos, que es AH, esto de acá, y los 8 bits menos significativos, que es AL, que es esto de acá. Uno puede ocupar ambos, ya AH, AL o AX. AH con AL son independientes, AX no es independiente de AH y AL porque son partes de él. ¿Ok? Y la gracia es que uno podía, como eran independientes AH con AL, uno podía ocuparlos como registro de 8 bits y ocupar programas que hacían referencia a registros de 8 bits sin tener cambio. ¿Ok? Ya, entonces tiene 6 condition codes, no 4. Estos 4 primeros son los mismos que habíamos visto. Z, esto es N para nosotros, pero es acá de signo. Carry, overflow, P de parity, ¿ya? Si el número es par o no. Y A, que tiene que ver con la codificación BCD, que es algo que no vemos en el curso. Tiene que ver si es que hay un carry entre los 4 bits menos significativos de un registro a los 4 bits más significativos de un registro. ¿Ya? Para nosotros no tiene mucho sentido. En esa época sí tenía sentido por el manejo de una codificación que se llama BCD, que es Binary Coded Decimal, que si les interesa pueden revisarlo, pero no es fundamental para este curso, lo es más la gente de eléctrica. ¿Ya? Tiene direcciones de memoria de 16 bits, palabras de memoria de 8 bits, ¿ya? Eso es importante. Eso no cambia. Cada posición de memoria es de 8 bits. Yo puedo direccionar más memoria con 16 bits, pero cada posición es de 8 bits. Tiene stack en memoria, ¿ya? Y el SP apunta ahora al último elemento ingresado al stack, ¿ya? Acuérdense que en nuestro caso el SP estaba apuntando a una posición vacía. Aquí nosotros teníamos el PC, ¿ya?
En x86, si yo tengo el PC almacenado, el SP está apuntando en esa posición. ¿Ok? Es una diferencia importante. Ya, y esto lo voy a dejar para la próxima clase. La próxima clase vamos a ver la ISA. A menos que haya preguntas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Porque si no hay preguntas, sigo hasta las 9:50 para ver estos detallitos. Cosa que la próxima clase partamos viendo un poco de código x86 en el emulador y luego partamos con convenciones de llamada. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya, Francisco dice que no entendió lo último del OSP. Ya, perfecto. Si nos remontamos al computador básico, ya, recuerden que de la manera en que habíamos construido el flujo de las instrucciones, al tener el flanco de subida de la instrucción, ya, cuando yo hacía, por ejemplo, call, el flanco de subida hacía SP++, ¿ya? Pero resulta que yo ya había guardado el program counter en la posición del SP, ¿ya? Por lo tanto, yo al hacer SP++, me pasaba esto, que yo tenía mi stack del computador básico, tenía almacenado en cierta posición el program counter, ¿ya? Pero mi stack pointer está apuntando a la posición inmediatamente anterior a eso, ¿ya? Por la manera en que habíamos construido esto, ¿ok? En el x86 no es así. Cuando yo en el computador básico, si yo pudiera hacer mem sp, perdón, estoy medio disléxico hoy día, mem sp, yo no voy a leer lo último que se puso en el stack. Voy a leer la posición inmediatamente anterior a eso, ¿ya? En x86, cuando yo hago esto, en x86, sí leo el último elemento que yo almacené en el stack, ¿ya? Esa es una diferencia. El stack sigue funcionando más o menos igual, ¿ya? Pero el SP está apuntando a un lugar distinto. Benjamín pregunta, ¿me caben entonces 2 palabras de memoria en cada dirección de memoria? No. En cada dirección de memoria te cabe una palabra, ¿ya? Por eso digo, palabras de memoria son de 8 bits, pero las direcciones de memoria son de 16, ¿ya? Eso significa que si tú quieres guardar 2 palabras, vas a ocupar 2 direcciones de memoria. De hecho, como viene en la siguiente diapo, que lo vamos a ver la próxima clase en realidad, esta arquitectura soporta tipos nativos de 8 y 16 bits, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo mi memoria, ¿ya? Ahora no como stack, sino como memoria, y acá tengo la dirección I, y acá tengo la dirección I+1, ¿ya? Los primeros 8 bits de un número van a estar acá, y los segundos 8 bits de ese número van a estar acá, ¿ya? Entonces, va a ser distinto. Como indica Pablo, tamaño de palabras y tamaño de casillas y direcciones, cantidad de palabras. Sí, exactamente. Uno podría decir que el tamaño de palabras es como el ancho de la memoria RAM y la cantidad de direcciones es el alto de la memoria RAM, ¿ya? Y en general el ancho de la memoria RAM, la cantidad de las casillas para el lado, siempre va a ser de 8 bits. Eso es una palabra, ya salvo que digamos lo contrario. Más preguntas. Nada. Ya, entonces veamos muy rápidamente esta última diapo para complementar lo que habíamos visto recién. Tenemos tipo de datos nativos de 8 y 16 bits. La ISA, además, ahora estamos viendo la ISA, tiene instrucciones de transferencia, aritméticas, lógicas, saltos, subrutinas. Igual, no se llaman con el mismo nombre, pero sí es el mismo tipo de instrucción que el computador básico. Pero sí tenemos modos de direccionamiento distintos, ¿ya? Tenemos el directo y el indirecto por registro, que son iguales. Pero además vamos a tener indirecto por registro base y offset, registro base e índice, registro índice y offset, etcétera, que vamos a partir viendo eso la próxima clase, ¿ya? Pero para que se hagan una idea, y aquí voy a retroceder unas cuantas diapos para que quede un poco más claro. Acá, estos registros que están acá, junto con este sumador, son los que nos permiten tener esos modos de direccionamiento en que yo sumo más registros, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver muy rápidamente la próxima clase de direccionamiento indirecto con registro base, registro índice, offset, etc. ¿Ok? Eso.
eso, avanzamos súper harto. La próxima clase sin duda vamos a poder terminar bien. Como les mencioné, vamos a partir con un poco de código del emulador del X86 y luego vamos a ver el tema de convenciones de llamada. No sé si hay alguna pregunta sobre, en general, lo que hemos visto. Hola, profe. Hola Vicente, cuéntame. Profe, yo tengo una pregunta, pero en verdad ya es algo como más datos freak así, Ajá. que generalmente en Windows siempre en el disco local C hay una carpeta que es Program Files y Program Files x86. Y Ajá. no sé si esto guarda relación como con la arquitectura x86 o como a qué se debe ese nombre. Súper buena pregunta. Sí, tiene relación con eso. Si bien es una carpeta nomás, ¿ya? O sea, tú podrías poner en una u otra carpeta los elementos, ¿ya? Windows, o sea, Microsoft se le ocurre hacerlo como una manera de ordenarse y saber, mira, en general las aplicaciones de 64 bits están en Program Files, ¿ya? Y las aplicaciones de 32 bits están en Program Files x86, ¿ya? Ahora uno puede guardar uno en un lado y otro en otro, pero uno trata de mantenerlo ordenado, ¿ok? Y los programas en general saben. ¿Y por qué es esto? Porque todavía hay muchos programas de 32 bits, ¿ya? De hecho, si uno abre el administrador de tareas en Windows, y aquí no estoy tan seguro, pero creo que sí, porque antes sí era así, uno puede ver cuando un programa todavía es de 32 bits porque estaba marcado con un asterisco. Ya no sé si han cambiado como es ahora o si ya quedan muy pocas, ¿cómo se llama esto? Programas de x86 solamente, ya de 32 bits, pero uno puede hacer esa diferencia. Entonces, en general, lo que uno tiene es que van a coexistir programas de 32 y 64 bits en el computador y en general en Windows al menos uno trata de guardarlos de manera diferenciada, pero da lo mismo si están en un lado o en otro lado. ¿Okay? Ahí Sebastián me dice programa de 32 bits, ya, perfecto, hay una diferencia. Pueden verlo, de hecho es súper interesante, ¿ya? Abrir el administrador de tareas y ver qué cosas están pasando, ¿ya? Hay súper harta información que cuando vayamos terminando el curso ustedes van a entender mejor, ¿ya? El ID de un proceso, entrada, salida, memoria virtual, etcétera. Hartas cosas que es interesante y que el administrador de tareas del Windows permite ver de manera directa, ¿ya? Diego pregunta por qué se llamaba x86, porque por algún motivo a Intel le gustó ir poniendo los 86 en su CPU, partió con el 8086, estaba el 8080, después el 8086, 80-186, 286, 386 y quedó como X86 después, como que lo unificaron en eso. Vicente pregunta, ¿actualmente se siguen ocupando palabras de 8 bits? Sí, en general uno ocupa un byte, ¿ya? Y un byte, por definición, salvo que siga lo contrario, es de 8 bits, ¿ya? Existen memorias que son más anchas, ¿ya? Pero en general uno sigue ocupando eso. Ahora, las memorias en realidad son tan complejas en la actualidad que pueden ser cualquier cosa, pueden estar ordenadas de otra manera, de manera matricial, etcétera, y uno accede a ellas y el controlador le entrega a uno los bytes, ¿ya? Así que no tomen estos diagramas o abstracciones que uno pone en esta clase como que así efectivamente uno ve el circuito, ¿ya? De hecho, y esto quizá les va a parecer medio mind-blowing, y con esto cierro la clase, los registros en una CPU no tienen nombre en realidad, ¿ya? Cuando uno habla del registro A, B, AX, BX, no existe eso en una CPU, ¿ya? Lo que uno tiene en una CPU es algo que se llama un banco de registros, ¿ya? Que es un sector de la CPU donde hay muchísimos registros, ¿ya? Y los programas, al momento de ejecutarse, cuando le hablan con la CPU en el fondo, le asignan nombres a los registros en ese momento y para ese programa, ¿ya? O sea, lo que para un programa es el registro AX, para otro programa, si bien lo llama igual AX, es otro registro, nada que ver, ¿ya? Así que todo esto que yo pongo acá desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de la microarquitectura, es completamente distinto, ¿ya? Y está bien que sea así, está muy bien, porque eso separa completamente lo que es la ISA de la microarquitectura, ¿ok? Uno puede innovar en la microarquitectura manteniendo la misma ISA. Ya, cierro con ese dato freak,
¿Ya? Eso es materia que claramente escapa al curso, acá yo lo nombro nomás. ¿Ya? Jerry dice, mejor ramo de la U, solo falta tiempo. Ya, ojalá. Hay otros ramos súper buenos también, pero coincido que acá falta tiempo para discutir estas cosas, que pueden ser bastante interesantes. Ya, pues bueno, si no hay más dudas, dejemos hasta acá. Ya, el próximo lunes hay ayudantía. Van a ver centralmente la parte de arquitecturas de computadores y quizá algo muy somero de X86. Eventualmente programarán algo, pero yo creo que se va a centrar en lo primero, en la materia que vimos el martes y quizá en los aspectos más teóricos del X86. ¿Ok? Profe, Sí, dime, Vicente. una pregunta muy cortita que es sobre la tarea, la pregunta 1, cuando hablan de escribir el assembly, ¿eso se refiere como por ejemplo poner el mob, el dir, como ese tipo de cosas a las instrucciones que nosotros le demos como a nuestro computador? Claro, exactamente agregar esta columna que está más a la izquierda en los apuntes o en las clases, ¿ya? Ya. Pero no es necesario que la pongan para todas, o sea, si hay un move de este a esto, de este a esto otro, ustedes ponen, bueno, este es el move y los argumentos son estos, ¿ya? Pero es esencialmente eso, ¿ya? Ya, perfecto. Súper. José Indy pregunta, no he leído la tarea, pero ¿desde cuándo estaríamos listos para responder cada pregunta? Está planificado para que ustedes puedan responder todo al menos una semana antes de que se entregue. ¿Ya? Ahora, la pregunta 1, ya, salvo que me equivoque, ya pueden responderla casi entera. ¿Ya? O entera, diría yo. ¿Ok? Si bien, como les mencioné, se va enriqueciendo el conocimiento a medida que vamos viendo más materia, ¿ya? En estricto rigor ustedes ya podrían contestarlo. La parte de X86, ya, o sea, la pregunta 2, ya podrían responderla con lo que vamos a ver el martes, ¿ya? Sin problema. Y después lo que viene, las 3 clases que vendrían después, de input-output, pero esencialmente ustedes podrían ver antes. Así que, de hecho, van a tener más de una semana de toda la materia, ¿ok? Ahora, como les mencioné, y acá esto es algo que yo espero, no porque algo no se pregunte directamente en la tarea, no tienen que dejar de estudiarlo, porque les mencioné, el conocer estas otras cosas enriquece y mejora el conocimiento de las anteriores, ¿ya? Y pueden entregar mejores respuestas, no que sea de 7 o no de 7, ¿ya? Así que no hagan el ejercicio de descartar, ya sabéis que esto no entra, no lo voy a pescar. No, porque finalmente todo ayuda para la mejor comprensión y que puedan entregar mejores respuestas. Ya, eso, con ese comentario utópico de profesor interesado en que aprendan, cierro la clase. Nos vemos el martes, no olviden la ayudantía del lunes. Que estén muy bien, que descansen dentro de lo que se pueda el fin de semana. Nos vemos el martes. Chao, chao, cuídense.